Hola, hola. Vamos con la tercera y última parte del resumen de primero de la ESO. Como sabes, este resumen es muy rápido y superficial para que refresques todo aquello que aprendiste en primero de la ESO y para que vayas tomando algunas notas que te puedan servir de cara a cursos superiores. A continuación, con lo que vamos a continuar es con la proporcionalidad. Concretamente, la proporcionalidad directa. Para hallar un problema o resolver un problema de proporcionalidad directa, vamos a hacer los siguientes pasos. Realizamos una tabla con las unidades y los datos poniendo siempre lo que nos preguntan, la incógnita, en la primera fila a la izquierda. Ejemplo, 3 botes de marmelada pesan 600 gramos. ¿Cuánto pesan 4 botes? No sé los gramos, ¿no? Porque tenemos gramos y número de botes. Lo que me preguntan es ¿cuánto pesan? Es decir, los gramos de 4 botes. Lo que no sé son los gramos, así que voy a poner gramos lo primero. Y en la primera fila voy a poner gramos aquí y botes aquí. En la primera fila voy a poner lo que no sé, es decir, ¿cuánto pesan 4 botes? Lo que me preguntan. Y en la segunda, el dato que sí tengo. Sé 600 gramos, 3 botes. Y ahora, paso 2. Comprobamos que es directamente proporcional. A más botes, más gramos pesan. Cuantos más botes tenga, más pesará. Lo transformamos en fracciones. Fijaos, gramos, botes, x 600, 4 tercios. Y lo transformamos en fracciones. Esto de aquí lo ponemos en una fracción y esto de aquí en otra. Ahora, como la x la tenemos arriba, este 600 está dividiendo. Y como ya veremos en ecuaciones y habéis visto en primero de la ESO, este 600 que está dividiendo pasa multiplicando arriba. Por lo tanto, nos queda 4 por 600 entre 3. 4 por 6, 24, entre 3, 8. 800 gramos pesan 4 botes. Si lo que queremos es calcular la constante de proporcionalidad, hacemos lo mismo pero con la unidad. Es decir, ¿cuánto pesa un solo bote? Yo no sé cuánto pesa un solo bote. 600 gramos pesan 3 botes. Lo pongo en forma de fracción. Y luego el 600 lo paso multiplicando. 1 por 600 entre 3. 200 gramos pesa un bote. Vamos a ver qué pasa con la proporcionalidad inversa. Va a ser exactamente igual, solo con un pequeño cambio. Realizamos una tabla con las unidades y los datos poniendo siempre, igual que habíamos hecho anteriormente, la incógnita, es decir, lo que no sabemos, en la primera fila a la izquierda. Es decir, un camión a 60 km/h tarda 40 minutos en cubrir el trayecto entre dos ciudades. ¿Cuánto tardará? No sé el tiempo, por lo tanto el tiempo va a ir en la primera columna. ¿Cuánto tardará en el viaje de vuelta descargado a 80 km/h? Es tiempo y velocidad. Por lo tanto, el tiempo y velocidad. Pongo primero el tiempo porque es lo que no sé. ¿Cuánto tardará? ¿Cuánto tiempo? Tiempo. Y aquí pongo lo que me preguntan. No sé cuánto tiempo tardará a 80 km/h. Y en la fila de debajo pongo lo que sí sé. Sé que 40 minutos de tiempo tarda si va a 60 km/h. Ahora, vamos a comprobar que es proporcionalidad inversa, es decir, inversamente proporcional. A más velocidad, menos tiempo tardo. Por lo tanto, a más, menos. Es proporcionalidad inversa. Y lo transformamos en fracciones, pero como es inversa, vamos a hacer un cambio. Esta primera fracción, la de la incógnita que no sé, la dejo igual, ¿vale? La dejo igual, x 40, x partido de 40, pero esta, como es inversa, le doy la vuelta. Si fuese directa, hubiésemos escrito x 40, 80, 60. Pero como es inversa, a este lado le damos la vuelta y en lugar del 80 ponerlo arriba, lo ponemos debajo. Y el 60 lo ponemos arriba. Y ahora ya está. Como la x la tenemos arriba, el 40 abajo, pues el 40 pasa multiplicando. Yo aquí, como tenía dos ceros, pues he simplificado los ceros. Y de hecho luego he simplificado también la fracción. Os recomiendo trabajar con fracciones más pequeñitas. Pero en el caso de que no sepáis, pues podéis hacer la operación igual, ¿vale? El caso es que el 40 está dividiendo y pasa multiplicando. 3 por 40 entre 4. 30 minutos tarda a 80 km/h.
Como veis es muy metódico, solo hay que seguir estos pasos. Si lo que queremos es calcular la constante de proporcionalidad, vamos a hacer lo mismo pero con la unidad. No sé cuánto tiempo va a 1 km por hora. Sé que tarda 40 minutos y va a 60 km por hora. Le damos la vuelta a esto y simplemente pasa multiplicando. 60 por 40 tarda 2400 minutos a 1 km por hora. Muy bien. Los porcentajes. Los porcentajes nos sirven, realmente son fracciones, pero que nos sirven para resumir, para poder comunicarnos de una manera más efectiva. 20% no es otra cosa que 20 partido por 100, es decir, 0,2. Si hacemos la división, quitamos un 0 y un 0, y 2 entre 10 es 0,2. El porcentaje de una cantidad se calcula multiplicando la cantidad por el porcentaje. Por ejemplo, ¿cuál es el 40% de 20? Pues 40% es 40 partido de 100, es decir, 4 partido de 10, 0,4. 20 por 0,4 es 8. Luego el 40% de 20 es 8. Más ejemplos. 30% de 15, pues 15 por 0,3, 4,5. Y así sucesivamente. Los porcentajes nos sirven para calcular aumentos y descuentos. Por ejemplo, cuando el precio de algo sube. 20%. Si es un aumento, el 20%, sabemos que es 0,2. Para calcular aumentos y descuentos vamos a calcular el índice de variación, lo que varía el precio. Si es un aumento, haremos lo siguiente. Sumaremos 1 más lo que es 20%. No 20%, sino 0,2. Lo convertimos a decimal y sumamos, si es aumento, 1 más lo que es el decimal. Entonces, 1,2 es nuestro índice de variación de aumento. Si es descuento, en lugar de sumar 1 más eso, haremos 1 menos eso. Entonces, imaginemos que nos dicen 20% de descuento. Entonces haremos 1 menos 0,2. 0,8 es el índice de variación del descuento. Y luego, pues para saber la cantidad final, simplemente multiplicamos la cantidad por ese índice de variación. Es decir, si nos dicen ha aumentado el precio un 20%, pues multiplicaremos esa cantidad por 1,2, que es el aumento. Y si nos dicen se ha rebajado ha habido una rebaja del 20%, pues multiplicaremos esa cantidad por 0,8, que es el índice de variación del descuento. Entonces, siempre la cantidad inicial por el índice de variación es la cantidad final. ¿Vale? Y hasta aquí porcentajes. Vamos ahora con lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico nos sirve y surge para poder expresar operaciones matemáticas o generalizaciones o fórmulas de manera que podamos emplearlas y estudiarlas sin necesidad de utilizar números y cantidades concretas. Pero para ello tenemos que saber controlarlo muy bien. Y para ello, para empezar a controlarlo muy bien y poder utilizarlo de forma adecuada en matemáticas y en cualquier asignatura, ya que el álgebra está presente en muchas asignaturas, tenemos que saber bien qué es desde la base. Los monomios es cuando tenemos un solo conjunto de letras, ¿vale? Sin sumas ni restas, solamente multiplicaciones o divisiones. Y constan de una parte literal, es decir, una parte de letras, un coeficiente, es decir, una parte de números, y un grado. Un grado es la suma de todos los exponentes. Si, por ejemplo, yo tengo la letra A y la letra X, fijaos, aquí no hay exponente, pero si nos acordamos de las propiedades de las potencias, si no hay exponente es como si hubiese un 1. Entonces, el grado de este monomio sería 2 más 1, 3, porque la A está elevada a 2 y la X está elevada a 1, aunque no aparezca. Los monomios, dos monomios son semejantes si tienen la misma parte literal. La misma parte literal con los mismos exponentes. Es decir, por ejemplo, 3x y 3 elevado a x al cuadrado no es semejante, porque aquí la x está elevada a 1 y aquí está elevada a 2. Sin embargo, 4x al cubo y 3x al cubo y 4x al cubo sí son semejantes porque tienen la misma parte literal. El coeficiente nos da igual, pero para que sean semejantes tienen que tener la misma parte literal. Entonces, esto es muy importante que nos demos cuenta de ello, porque si tienen la misma parte literal, podremos sumarlos. Si no tienen la misma parte literal, no podremos ni sumarlos ni restarlos. Esto es importante para poder resolver ecuaciones. Las ecuaciones
nos sirven para poder resolver problemas en los que hemos expresado un problema, algo que necesitamos calcular en forma de letras, en forma algebraica, y tenemos que resolverla para ya poder hallar el resultado. Entonces, las ecuaciones siempre van a tener dos miembros. Un primer miembro igual a otro segundo miembro. Para poder ir avanzando en la resolución de la ecuación, vamos a ir cambiando los sumandos de un miembro a otro, ¿vale? En el primer miembro vamos a perseguir tener todas las x y en el segundo miembro vamos a perseguir tener los términos independientes, es decir, aquellos que no tienen ninguna x. Y por último, despejaremos. ¿Vale? Esto es lo que nos tenemos que acordar de ecuaciones. Recordad, primero pasamos sumando y restando todas las x al primer miembro, sumando y restando todos los términos independientes al segundo miembro, y por último, cuando ya tenemos todas las x aquí sumadas y todos los términos independientes aquí sumados, el coeficiente que nos quede aquí lo pasamos dividiendo o multiplicando al otro lado, y ya tenemos la x despejada. Hasta aquí ecuaciones, ya profundizaremos en ello. Esto es solo para que os acordéis de los pasos y de lo que se ve en primero de la ESO. El plano. Ya pasamos a geometría. En el plano tenemos que acordarnos de algunos conceptos. Estos son algunos de ellos. En el plano es solo anchura y altura, ¿vale? Hay infinitos puntos, como veis, hay infinitos, ¿vale? Un segmento tiene dos puntos. Segmentos consecutivos, todos puntos. Una semirrecta empieza en un punto y es infinita hacia el otro. Una recta es infinita hacia los dos lados. Dos rectas secantes se cortan en un punto. Dos rectas paralelas nunca se cortan. Los ángulos son dos semirrectas con una amplitud. Por lo general hablamos en grados sexagesimales. Tenemos varios tipos de ángulos. El ángulo recto, que son 90 grados, el ángulo plano, que son 180 grados, el ángulo nulo, que es nada, que se puede confundir con el de 360 grados, que sería todo este, el ángulo completo. Luego tenemos tipos de ángulos. Ángulo cóncavo. El ángulo cóncavo es aquel que supera 180 grados. Luego tenemos ángulos convexos, que dentro de ellos tenemos los agudos y los obtusos. Los agudos son aquellos que son menores, el ángulo es menor de 90 grados. Y el ángulo obtuso es mayor de 90 grados, pero menor de 180. Porque si fuese mayor de 180, tendríamos el ángulo cóncavo. Después tenemos ángulos consecutivos, que comparten vértice y un lado común. Esto nos sirve porque así, si ponemos dos ángulos de forma consecutiva, podremos sumarlos. Los adyacentes son consecutivos y además suman 180 grados. Suplementario significa 180 grados. Suplementario, su suma es un ángulo llano, es decir, 180 grados. Los complementarios, su suma, cuando los sumamos, suman un ángulo recto. Luego tenemos los ángulos opuestos. Los ángulos opuestos son aquellos cuando tenemos dos rectas secantes y son aquellos que están enfrentados, uno frente al otro. El opuesto de este sería este. Más conceptos de geometría. El triángulo. En el triángulo la definición es un polígono cerrado de tres lados. Vale. Siempre lo vamos a nombrar de esta manera. Un vértice va a ser el A y en sentido opuesto a las agujas del reloj, el siguiente vértice va a ser B y el siguiente vértice C. Enfrente de cada uno de esos vértices vamos a tener los lados en minúscula que se van a llamar A, B y C, enfrente de cada uno de los vértices. Sus ángulos interiores, es decir, A más B más C, siempre suman 180 grados. Sus lados se llaman como el vértice que tienen enfrente y siempre tienen dos ángulos agudos, al menos dos, ya que suman 180 grados todos juntos. La clasificación, pues fijaos, tenemos equilátero, que es todos los lados iguales, isósceles, dos lados iguales y uno desigual, escaleno, todos los lados diferentes. Y luego también tenemos clasificación por sus ángulos. Acutángulo significa que todos sus ángulos son menores de 90 grados, rectángulo significa que tienen un ángulo recto, y aquí podremos utilizar Pitágoras, ahora hago zoom en ello, y obtusángulo, que es que tiene dos ángulos agudos y uno más grande de 90 grados. Fijaos en el rectángulo. En el rectángulo, el ángulo recto está construido, digamos, está rodeado por los catetos. Los catetos serían los que forman el ángulo recto. Y enfrente del ángulo recto, es decir, este lado de aquí, es la hipotenusa. Y el teorema de Pitágoras dice lo siguiente: a al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado.
Este sería el lado mayor y estos dos serían los lados menores, los catetos. Después tenemos los cuadriláteros, algunos de ellos. Por definición, un cuadrilátero es un polígono cerrado de 4 lados. Propiedades. La suma de sus ángulos interiores es 360 grados. Los paralelogramos son un tipo especial de cuadriláteros, que tienen sus lados paralelos 2 a 2. En los paralelogramos, los ángulos contiguos suman 180 grados. Así que son suplementarios. Además, sus diagonales se cortan en el centro. Y tenemos clasificación de los paralelogramos: un cuadrado, un rectángulo, un rombo y un romboide. Los trapecios son cuadriláteros que tienen sus bases paralelas y tenemos varios tipos de trapecios. Aquí tenemos el trapecio rectángulo, es decir, que tiene dos ángulos rectos, el isósceles, que es simétrico, ¿vale? Es decir, este ángulo es igual a este, el escaleno, que todos son distintos, y por último el trapezoide, que no tiene ni siquiera lados paralelos. En el trapecio escaleno estos dos son paralelos. Teorema de Pitágoras, ya lo hemos visto, pero vamos a recordarlo. Triángulo rectángulo, aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Chicas, chicos, da igual cómo lo pongamos. Este triángulo es el mismo que este, simplemente que lo hemos girado y lo hemos apoyado. Aquí está apoyado sobre A, aquí está apoyado sobre el lado B y aquí está apoyado sobre el lado C. Pero es el mismo triángulo, da igual cómo lo coloquemos, el ángulo recto siempre es A, bueno, en este caso es A, y la hipotenusa está enfrente del ángulo recto. No porque lo giremos, esto se convierte en la hipotenusa. Esto es un cateto, porque es más pequeño que la hipotenusa y además está formando el ángulo recto. Los catetos son los lados que forman el ángulo de 90 grados y la hipotenusa es el lado que está enfrente al ángulo de 90 grados. Y este es el teorema de Pitágoras. Cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Recordadlo bien. Aquí también tenemos algunas fórmulas, esto simplemente os lo voy a dejar para que lo miréis, de perímetros y áreas de figuras planas, ¿vale? Que también se ven en primero de la ESO. Lo voy a pasar rápido, le podéis dar al pause y copiarlo, si lo consideráis oportuno, ¿vale? O si tenéis alguna duda. Como veis tenemos todos los el triángulo, todos los cuadriláteros, el polígono regular y la circunferencia. Y por último, aquí tenemos el plano cartesiano. El plano cartesiano, bien. El plano cartesiano, como ya hemos visto antes, tiene anchura y altura. Y tenemos dos ejes. El eje X, que es el eje de abscisas, la recta horizontal, y el eje Y, que es el eje de ordenadas, la recta vertical. ¿Vale? En él situamos las coordenadas. Estas son las abscisas, las X, y estas son las ordenadas, las Y. El origen, todos los puntos del plano tienen dos coordenadas. Este punto, por ejemplo, tiene dos coordenadas. 7, 7. Siempre tenemos que dar el valor de la X y el valor de la Y para situar un punto. 7, 7. Pensad que este punto tiene tanto una X como una Y. Y siempre vamos a dar antes el valor de la X y el valor de la Y. Fijaos qué pasa con el eje X. Con el eje X pasa lo siguiente. Tenemos que el eje X es una recta horizontal, ¿vale? Algunos puntos algunos puntos que tenemos aquí son este y este. Y me diréis, profe, esos solo tienen una coordenada. No, tienen dos. Fijaos en este punto. ¿Cuál es el valor de la X? 2. Oye, ¿y cuál es el valor de la Y? 0, porque no sube ni baja. El valor es 0. Es decir, los puntos del eje de abscisas son el 2, 0, el -3, 0, el 10, 0, es decir, la Y siempre vale 0, pero también tiene valor, que es el 0. En el eje X, la coordenada Y siempre vale 0. Por eso la ecuación del eje X es Y igual a 0, porque la Y siempre vale 0. La X, sin embargo, puede tomar infinitos valores. Con la Y pasa lo mismo, chicas y chicos. Con la Y es una recta, en este caso es vertical, es una recta vertical. Y claro, la recta es vertical. ¿Algunos puntos cuáles son? Pues fijaos, cuidado, primero la X. ¿Cuánto vale la X aquí? 0. Pues primero 0, ¿y cuánto vale la Y? 6. 0, 6. ¿Este punto? 0, 2. ¿Este punto? 0, -6. Siempre primero la X. Y aquí, la X, como no avanzamos para allá, ni tampoco para allá, siempre vale 0. Por lo tanto,
la x siempre vale 0. Así que, ¿cuál es la ecuación del eje Y? X igual a 0, porque la x siempre vale 0. Sin embargo, la y puede tomar infinitos valores. Por último, distinguir los cuadrantes. Como tenemos dos ejes, el x y el y, pues vamos a conseguir tener 4 cuadrantes y se nombran en el sentido opuesto a las agujas del reloj. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Si nos fijamos, en el primer cuadrante todas las coordenadas, tanto la x como la y, son positivas. En el segundo cuadrante, sin embargo, la x siempre va a tomar valores negativos, pero la y va a seguir siendo siempre positiva. Por lo tanto, la x en el segundo cuadrante va a ser negativa y la y positiva. En el tercer cuadrante, sin embargo, tanto la x como la y son negativas. Cualquier punto aquí tiene coordenadas negativas. Y por último, el cuarto cuadrante tiene que las x son, fijaos, positivas y la y es negativa. Y hasta aquí lo que vimos sobre planos cartesianos. Después ya sabéis que si nos dan alguna recta podemos representarla en el plano. Pero yo creo que con este resumen ya podemos meternos de lleno en segundo de la ESO. Hasta luego.